Hoy vamos a conversar con Diego Giacomini, viejo amigo y compañero de ruta de Javier Milei hasta que tomaron rumbos separados. Estudió en el Nacional Buenos Aires, luego economía en la UBA, realizó posgrados, estudió filosofía, es profesor en varias universidades y publicó 4 libros en coautoría con su entonces amigo Javier Milei. En esos libros, lo hemos visto acá, sostenían que el Banco Central debe ser por completo independiente, que es necesario acumular reservas para estabilizar la inflación, que se tienen que eliminar impuestos para que crezca la economía y que la variación del tipo de cambio no afecta a la inflación. La primera pregunta que le voy a hacer al doctor Giacomini es, ¿qué le pasó a Milei? ¿Por qué abandonó estos postulados que antes afirmaba? Eh, Claudio, buenos días ante todo. ¿Cómo ¿Cómo le andas va? vos? Bien. Bien, vos y tu audiencia. Espero que estén todos bien. Bueno, la verdad que esto es una tesis que tengo, no puede ser una verdad a rajatabla, ¿no? Porque esto lo ha abandonado y lo ejecuta día a día y yo ya no estoy ahí. Lo que yo puedo decir es que cuando uno asoma la nariz a la política institucional y a la ejecución de política macroeconómica, ya sea fiscal o monetaria, uno encuentra dos cosas. Que uno se tiene que dejar llevar por la plata fácil del poder, porque si uno no se deja llevar por la plata del poder, lo ponen a servir café a los que deciden y se dejan llevar por la plata fácil del poder. Primera cosa. Segunda, y todavía más o al menos igual de importante, es cuando uno asoma la nariz, le dicen, mira, vos podés hacer política fiscal, política macroeconómica dentro de esta canchita de papi fútbol. Olvídate de hacer política macroeconómica, fiscal o monetaria donde quieras. No tenés un Maracaná para moverte. Tenés esta canchita de papi. Si te salís de este marco, afuera. Estas cosas no se pueden hacer. Y ahí te encontrás, por ejemplo, con el encaje del 100%, ahí te encontrás con la dolarización, etcétera, etcétera, y los ejemplos abundan. Y si lo querés cambiar igual, corriendo el riesgo de que te saquen de la cancha, no te preocupes que hay todo un andamiaje institucional que está creado para que no te salgas de la cancha. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo para cerrar esto. Imagínate que vos sos un jugador de River, pero sos hincha de Boca. Y invento, tu padre que es fanático de Boca se está por morir. Entonces vos le querés dar una alegría. Y las alegrías son dos. O hacer que River pierda o jugás muy bien para que te compre Boca. Que jugar muy bien es favorecer a River. Bueno, el esquema de incentivos está hecho para que juegues muy bien para River. ¿Por qué? Porque si no, no cobras premio, si no, tu pase de mercado cae, si no, el técnico no te pone. O sea, ¿qué te quiero hacer? Esto es la revelación de que en realidad contra el sistema, desde dentro del sistema, no se puede ir. Mirá que será que pasaste de encaje del 100% a remunerar los encajes. Con esto está todo dicho. ¿Ok? Adiós dolarización, adiós independencia del Banco Central, todo eso. Bueno, lo que está diciendo el doctor me parece es la diferencia entre la realidad y la teoría, ¿no? En la previa teorizaba y ahora que se la vio con la realidad se complicó. Doctor, ¿es correcto decir que en el Banco Central solo hay deudas? Tenemos los dólares del Fondo Monetario, los swaps de China, los encajes del público, es todo deuda, ¿no? A ver, el Banco Central tiene un balance. El Banco Central, como todo Banco Central, tiene un balance, que tiene un activo y tiene un pasivo per se, siempre todos. En el pasivo está la base monetaria, que es el pasivo que tiene todo Banco Claro. Central. ¿Ok? Que no es otra cosa que los billetes y moneda que están en la calle, más los encajes
que para que lo entienda la gente, es la parte de los billetes y monedas de los bancos que no están en las sucursales, sino que están depositados en las cuentas corrientes de los bancos en el Banco Central. Lo normal es que los bancos centrales tengan todos esos pasivos y no pagan nada, porque no pagan intereses ni por los encajes ni por los billetes y monedas que están en la calle. Listo. Del otro lado, tienen un activo los bancos centrales, que en el activo, para que lo entienda la gente y no voy a ser complicado, hay activos fijos, como el edificio del Banco Central, los muebles del Banco Central, los autos del Banco Central, y después las famosas reservas del Banco Central, que originalmente eran todas en oro, y hoy en día los bancos guardan reservas en oro, guardan reservas en dólares, etc. Ok. El Banco Central de la República Argentina, de él, no tiene ninguna reserva. Cuando yo sumo todas las reservas, son negativas. Son redondeando, 5.000 millones, es más, son más altas las negativas, son 7.000 millones negativas que si yo le saco los 2.000 millones de dólares del ripo de los bancos que deuda, son menos 5. El bono en pesos suscripto en dólares son otros 1.000. ¿Y ahora qué pasa? Todas las reservas esas que dicen tenemos 38.000 son prestadas, o sea, son deudas, son alquiladas, o sea, me las prestan por un rato, pero las voy a tener que devolver, como el ripo, o directamente son ajenas. A ver, para que se entienda, cuando la gente, ahora que se levantó el cepo solo para individuos, compra, no la complico, la gente, $1.000, el 20%, 200, queda encajado. Bueno, esos 200 pasan a ser reserva del Banco Central. Y el Banco Central, si quiere, las usa para intervenir en el sistema bancario, en el sistema cambiario, y mantener el dólar a rajatabla. Conclusión, te contesto. El Banco Central, en el activo, tiene toda deuda. No tiene nada de él. Ahora, esto es muy interesante, y acá termino de redondear. Porque vos lo escuchás a Kirno, a ver, todo el equipo económico, yo les contesto vía notas en diferentes medios gráficos, les contesto con intervenciones de video, en conferencias, les dejo por escrito los arrobos, contéstenme si pueden, les contesto las notas a Javier Milei, contestame si podés. Nadie me contesta nada. Yo le decía a Kirno el otro día, capitalizamos el Banco Central. ¿Con qué? Mentira. ¿Por qué? Porque lo capitaliza. El Tesoro es el único accionista del Banco Central. No hay independencia del Banco Central. Tiene un dueño el Banco Central, es el Tesoro. El Tesoro toma deuda con el FMI. Por ejemplo, 12.000 millones de dólares. Le dan esos dólares, pero esos dólares los debe el Tesoro. Claro. Y el Tesoro después lo deposita en el Banco Central y dice, te estamos fortaleciendo tus reservas, tus activos. O sea, es la única institución bancaria central del mundo que dice que se capitaliza y mejora su activo con un pasivo en realidad. Muy bueno. A ver, ¿se acuerdan y se olvidan cuando les conviene del balance consolidado? Si el Tesoro es el único accionista del Banco Central, si el Tesoro toma una deuda y esos dólares se los da el Banco Central, no estás capitalizando a nadie porque tenés 12.000 en el activo, 12.000 en el pasivo, que encima pagan tasa de interés, con lo cual tiene resultado negativo y en realidad estás deteriorando al Banco Central. Lo estás mejorando en la película del largo plazo. Claramente, bueno. Algunos nos dicen, no, pero los dos, no, toda deuda. Todo lo que tiene ahí son deudas. Doctor, le cambio un poquito de tema. Hay un bono estatal que no paga intereses, sino que los capitaliza y que anda por los 5 billones de pesos, algo así puede ser. Sí, a ver, hay varios bonos de diferentes longitud. Están las LECAP, que son letras de capitalización, BONCAP, que son bonos de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante. Vos tenés
un tesoro que se endeuda. ¿Con qué? Con LECAP y BONCAP. Son dos títulos de deuda. Uno recontra cortísimo, la LECAP, vence cada 30, 45, 60 días, y el BONCAP, que vence un poquito más lejos, pero menos de un año. Hay alguno de un año, de un par de meses, no importa. ¿Qué hace el Toto Caputo? Esto se llama técnicamente, no lo voy a complicar mucho, un letra o un bono bullet. ¿Qué quiere decir? Que no se paga nada hasta el día que vence, porque los intereses se capitalizan. Y acá empiezan las tretas, las mentiras. Este gobierno es el rey de la contabilidad creativa y de la mentira. ¿Por qué? Ahí, vamos al grano. Porque las normas contables internacionales son base caja. ¿Qué quiere decir base caja? Vos tenés que contabilizar lo que la caja del tesoro paga, base caja. Acá, como vence en el último día y no pagas nada hasta el último día, no cuentan los intereses, porque no se registran, porque no lo estamos efectivamente pagando. Se devengan y se capitalizan. Entonces desaparecen de la cuentita del déficit fiscal. Voy a ser muy concreto, técnico pero muy fácil. Hay una cosa que se llama por arriba de la línea y otra cosa que se llama por debajo de la línea. Los intereses están por arriba de la línea, o sea, van a la cuentita del resultado fiscal, habría que pagarlos, son gasto público. Cuanto más intereses pagas, más gasto público, más déficit fiscal. Toto Caputo, como dije, saca LECAP, BONCAP, que son bullet, que no pagan intereses. ¿Para qué? Para agrandar artificialmente el déficit fiscal. También lo agranda con no pagar los ATN. También lo agranda artificialmente vejando la propiedad privada de los negocios de las empresas que exporta, porque hace 60 días que no paga devolución de impuestos de exportaciones y no hay fecha de pago. Entonces, de esa manera lo agranda. Ahora, ¿cómo los capitaliza? Pasan a agrandar el stock de deuda a interés compuesto. Y eso pasa a ser debajo de la línea. ¿Esto qué quiere decir? Que un país que tiene el récord mundial de defaults, 9 defaults, que si hoy en día definimos default no solamente, porque la definición tradicional es hay default cuando no pagaste tu deuda. Argentina técnicamente no está en default. ¿Por qué? Uno, porque como son bullet y capitalizan, no paga intereses. Claro. Dos, porque el FMI ya por segunda vez dijo, muchachos, no me paguen nada, todo lo que me deban lo pateamos 3 años más. Tres, porque está la reestructuración de Guzmán, de los bonistas, Ley Nueva York, que se empiezan a pagar a grandes rasgos en el 2027. Se pagan chirolitas en el 2026. Con lo cual, no estamos en default por la definición de default tradicional, porque todavía no tenemos que pagar nada. Muy bueno. Ahora, si definimos default, los financieros como Bausili, Kirno, Toto Caputo te dicen, los países el capital de la deuda no lo pagan nunca, lo refinancian siempre. Entonces, si dejan de ser mentirosos y pasan a ser consistentes por alguna vez en su vida, si las deudas no se pagan y se refinancian ad eternum, la definición de default también válida es cuando nadie te presta nada, estás en default, porque si las deudas se pagan refinanciando y nadie te presta, estás en default. Bueno, ¿cuál es el problema de los LECAP y BONCAP? Que agrandan el stock de deuda a refinanciar del país del mundo que es récord en default, que por lo que acabo de explicar está en default, con lo cual la probabilidad de que eso termine en default efectivamente en algún día es significativa. ¿Ok? Ahora, esos intereses anualizados
de mínima, según el FMI, son 3,5% del PBI. Acá está la discusión sobre el valor del PBI. Algunos economistas lo ponen hasta 5 puntos del PBI. Si esos intereses capitalizables son, vamos a la cuenta con 5, que es más fácil, son 5 puntos del PBI y Argentina hoy paga 1,2 del PBI, de intereses son 6,2 del PBI. El superávit primario es 1,5. 1,5 menos 6,2 quiere decir que en realidad tenés un déficit financiero de menos 4,7 del PBI. Te cuento, cuando se fueron Cristina, Axel y Vanoli en el 2015, el déficit era menos 4,9. O sea, todo este ajuste fiscal, que en gran parte tiene contabilidad creativa y es dinámicamente inconsistente porque eternamente no podés dejar de pagar todo, lo que te ha permitido es retrotraer, ir para atrás con todo el desfalco fiscal del peor ministro de la historia, Sergio Tomás Massa, Alberto, Cristina y Macri, devolviéndote a una situación muy parecida en términos de resultado fiscal, de verdad, cuando metés todas las cuentitas bien, a la que había en el 2015. Ahora, es mucho peor. No en términos de resultado fiscal, en términos dinámicos de solvencia fiscal. ¿Por qué? Fácil de entender. Uno, en el 2015 estabas totalmente desendeudado con el prestamista de última instancia del FMI. Claro. Ahora tenés el récord mundial de endeudado con el FMI, porque si estamos por 45.000 y le agregamos 20 más, son 65.000. Listo. Desde el 2026, por los próximos 10 años, o sea, los próximos 2 presidentes, van a tener vencimientos de hard dólar, de deuda, dólar dura, de entre 19.000 y 23.000 millones de dólares todos los años. Con lo cual, cuando mirás el perfil de vencimiento, la situación intertemporal de deuda, está peor que en aquella época. Creo que te he contestado. Ampliamente. Bueno, esto lo decimos, lo dice el Fondo Monetario, en realidad hay déficit fiscal, si contabilizamos la cuestión de los intereses. Sí, claramente. Doctor, ¿está subiendo de nuevo la inflación? A ver, esto es concreto. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Ok? El tipo de cambio es un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es el poder adquisitivo del dólar, del peso en términos de dólares. Y la inflación es la variación del poder adquisitivo del peso en términos de bienes y servicios. Entonces, ¿qué sucede? Si cae el poder adquisitivo del peso, va a subir el tipo de cambio y va a acelerarse la inflación en términos de bienes y servicios. ¿Dónde se determina el poder adquisitivo? En el mercado monetario, del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado de dinero. Listo. Es mentira que no hay expansión monetaria. Hay una frondosa expansión monetaria. Yo te puedo decir, tengo acá los datos acá al costado mío, y vos te podés encontrar que, por ejemplo, cuando yo comparo el cierre de julio del 2025 con el cierre de junio del 2024, el 28 de junio del 2024 se anunció en una conferencia de prensa donde los dos dueños de la consultora, Toto Caputo y Bausili, uno en funciones en el Banco Central y otros en funciones en el Ministerio de Economía, los dos siendo empleados temporales de Javier Milei, la independencia del Banco Central, bien, gracias. Nunca hubo una dependencia más grande que en esta situación. Milton Friedman, los nuevos clásicos, Kirtland, Prescott,
Se quieren matar. Nunca vieron un escenario monetario y de Banco Central peor que este, ¿no? Te encontrás que comparando el cierre de julio, lo tengo acá al lado, contra el cierre de junio del año pasado, escuchá muy bien, el crédito del sector bancario aumentó 107%, en términos reales, o sea, por arriba de la inflación. Segundo, los billetes y monedas en poder del público, en términos reales, ganando la inflación, aumentó 51%. ¿Ok? La base monetaria en términos reales aumentó 45%. Si miro hacia mi izquierda es porque estoy mirando los datos. Los plazos fijos aumentaron 40% en términos reales. M3 aumentó 24% en términos reales. Y M2 aumentó 16% en términos reales. O sea, te estoy mostrando que todos los agregados monetarios le ganan por goleada a la inflación y a la suma de inflación más rebote del gato muerto, que generosamente lo ponemos en 5 puntos del PBI. O sea, le ganan por goleada la suma de inflación más rebote del nivel de actividad. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que si esto sigue así, les acabo de mostrar que acá hay una expansión de oferta monetaria. Vamos a ver, eso ya de por sí juega para que el poder adquisitivo del peso baje y suba el dólar y se acelere la inflación en algún momento. Ahora, en Argentina, la demanda de dinero le falta una gran parte que tienen en todos los países del mundo. La demanda de dinero en todos los países del mundo tiene dos porciones. Demanda de dinero por motivo de transacción, o sea, los pesos que demando para hacer transacciones económicas, y demanda de dinero por motivo ahorro, los pesos que la gente demanda para ahorrar. En Argentina esto no existe. No. De forma permanente. La gente ahorra en dólares. Entonces, si la gente todavía no se fue al dólar, en el momento que se vaya al dólar, va a caer la demanda de dinero del tramo que no existe, que es demanda de dinero por motivo de ahorro. Ahora, la economía ya se está enfriando. Y de acá a final de año se va a enfriar cada vez más. Con lo cual, voy a ser generoso, a final de año vamos a tener un escenario donde, haciendo el promedio de todo el 2025 versus el promedio del 2024, vas a tener un crecimiento del PBI que el gobierno va a salir y va a decir creció 4.5, 4.7. Ahora, cuando compares diciembre del 2025 contra diciembre del 2024, van a estar muy empatados, muy cerquita, va a haber crecimiento cero. Entonces, si el promedio es mayor que la punta, está cayendo a nivel de actividad. Con lo cual, la demanda de dinero por motivo de transacción va a bajar, porque vas a querer menos pesos para hacer transacciones. Con lo cual, si cae la demanda de dinero por motivo ahorro, cae la demanda de dinero por motivo de transacción, cae la demanda de dinero total y está subiendo la oferta, nadie se tiene que sorprender si primero el dólar sube. Claro. De hecho, desde que se firmó el acuerdo con el FMI, en la tendencia lo único que hizo fue subir. Nunca bajó. Javier dice que los economistas son mandriles, no sé, a mí nunca se anima a nombrarme, así que no me siento incluido, pero Javier dijo, firmo el acuerdo y voy a comprar reservas ahora cuando vaya a la banda. Sí. Que vaya a 1000. No fue a la banda. Fue. Es más, fue por más y dijo, y voy a comprar reservas a 1000 porque el tipo de cambio, si ustedes miran la PPP, va a caer a 700, 600. Sí. Difícil conseguir a alguien más mandril, porque le pifió. Desde el primer día, en la tendencia no dejó de subir. Esto va a seguir pasando. El tipo de cambio, su inercia en los próximos meses, si sigue creciendo la oferta y sigue bajando la demanda, porque cae la demanda de dinero por motivo de transacción, va a seguir subiendo. Después, en alguna medida, se van a acelerar los precios. De hecho, la inflación, como vos me acabas de decir, Claudio, está para arriba. En el pasado, la inflación se va a comportar con forma de U. Y yo le acerté, porque la inflación se comportó con forma
de U el año pasado y cortaron esa U en abril cuando firman el acuerdo. ¿Cómo la cortan? Firman el acuerdo, abren el cepo solo para individuos y con eso bajan la brecha. Y al bajar la brecha, ¿qué pasa? Se desplomó el contado con liqui, se desplomó el MEP. A ver, había un montón que importaban a contado con liqui. Claro. Entonces, eso generó que haya deflación de mayoristas y que baje la inflación de vuelta minorista. Pero el dólar empezó a subir. Y la inflación ya pasó de 1,5 a 1,6 a 1,9. Probablemente pueda subir un poquito más. Ahora, el partido importante, es muy interesante esto porque salen los economistas que defienden al gobierno ante toda situación, en cualquier lugar, ignorando los datos, y dicen, no hay pass-through. Yo me río porque no es algo que se mire en un solo mes. Claro. A ver, el propio Javier siempre hablaba, no, los retardos de política Claro. monetaria, y los ponían el numerito de meses que a él le convenía en ese momento. A veces eran 18, a veces eran 24, a veces eran 36. Yo ayer en una conferencia le había hecho un estudio, son mayoritariamente el retardo no es algo matemático, o sea, como si fuera la física que se puede calcular, se estima y puede cambiar en el tiempo, porque no es otra cosa de cómo nosotros nos sacamos los pesos de encima en el transcurso del tiempo cuando vemos que hay inflación. Cuando vos mirás, lo más usual es que termine cerca de los 18 meses. Empezaron a emitir hace 12 meses. 10. ¿Qué lo está subsidiando al gobierno? Que los primeros 6 meses hubo una licuación monetaria importante. Entonces, cuando vos mirás los 19 meses completos, subió mucho menos que esto que yo te dije, pero subió. Ahora, esa licuación queda cada vez más atrás. Entonces, si esto sigue, yo lo que digo es que el gobierno de Javier Milei está corriendo el riesgo de, para mí lo mejor del gobierno de Javier Milei ya pasó, y corre el riesgo de enfrentar problemas cambiarios que antes nunca enfrentó y más adelante de una aceleración inflacionaria. Ya tenemos la segunda U minúscula de la inflación. 1,6, 1,5, 1,7, 1,9. Si va a 2,1 no lo sé. Sí, no importa, son estimaciones del INDEC. Ahora, esto lo que te puede decir que más adelante puede haber una U más a la mayúscula, menos minúscula y más a la mayúscula, si sigue así. Que lo van a querer acapiar con un nivel de actividad que va hacia la baja. ¿Cuál es el problema? Te comiste el sistema de tipo de cambio fijo, cuasi fijo, del crawling peg del 2% de Arriazu. Te envalentonaste, te agrandaste y pusiste un crawling peg del 1% de Arriazu, que, by the way, te decía, tenés que ir a uno de 0,5. Te duró 2 meses, 3 meses, la realidad te llevó puesta. Listo, bueno, dijiste, me flexibilizo un poco, ¿no? Y te agrandaste de vuelta. ¿Por qué? Porque se flexibilizó poniendo un sistema cambiario Milei-FMI, que es un sistema cambiario muy similar al que era de Macri-FMI. Con la diferencia que a Macri lo pone, le va a la banda inferior, compra reserva y está en la banda inferior 5 o 6 meses. A Milei no le bajó nunca y le empezó a subir desde el primer momento. Con lo cual eso te muestra que el acuerdo del FMI de Macri tenía mucha más reputación y mucho más credibilidad que el de Milei. Porque acá nunca bajó y empezó a subir desde el vamos. Ahora, ¿esto qué te dice? Claramente esto va a durar menos que el crawling peg del 2 y el crawling peg del 1. El crawling peg del 2 y el crawling peg del 1 duró 15 meses. El de Macri, este esquema FMI Macri, duró 12, 13 meses. Esto va a durar menos. El problema es que si te comiste un crawling peg, si te comiste un sistema de bandas y no tenés reserva como antes hablamos, te queda una sola, flotar.
flotar de verdad. Claro. Y si vos flotás de verdad, acá surgen dos problemas. Primero, te tiro los datos. Por el sistema de bandas y se envalentona. ¿Por qué? Porque con fines electorales, ojo, está bien abrir el cepo para individuos. Pero ¿por qué digo se envalentona y no está tan bien? Porque tiene fines electorales, porque abre el cepo para los individuos, porque los individuos votan y los que compran dólares es su público, pero no abre el cepo para las empresas, que están igual de encepadas que siempre. Que las empresas, como no votan, no le abro el cepo. Ahora, ¿qué está pasando? Abre el cepo con deuda. Yo te cuento rápidamente con número de vuelta, por eso giro la cabeza a la izquierda. Hasta el mitad de abril, enero, febrero, marzo, mitad de abril que se abre el cepo el 14, el público vendía dólares en el sistema bancario así de chiquitito. Vendió acumulado por 531 millones de dólares. Se abre el cepo con los dólares del FMI, mitad de abril, mayo, junio, o sea, mayo y junio, mitad de abril, 2 meses y medio, el público compró dólares por 9.298 millones, con lo cual pasaste de una oferta acumulada en 3 meses y medio de más 531, la cambiaste por una demanda acumulada en 2 meses y medio de menos 8.767. ¿Dónde están estos dólares si tienen la reserva negativa? Y el superávit comercial, único proveedor de dólares, redondeando, acumula, invento, 2.500 millones de dólares nada más. Son los dólares del FMI. La gente se está llevando a su casa los dólares de la deuda del FMI. Ahora, si pasaste de una oferta de más 500 a una demanda de menos 9.000 y el tipo de cambio solo subió 20%, hay gato encerrado. Claramente, si es libre mercado, es libre juego de oferta y demanda, si pasaste de sobreoferta de más 500 a sobredemanda de menos 9.000, el tipo de cambio debería haber subido mucho más. ¿Por qué no sube mucho más? Porque te están dando, se está arbitrando, se está comerciando con los dólares del FMI, que pagarán todos con impuestos futuros los que jamás van a comprar un dólar. ¿Ok? Esto te está mostrando que lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. O el tipo de consecuencia, o el tipo de cambio, es insostenible a este precio esta apertura de cepo. Yo estoy a favor que siga abierto. Ahora, para que sea dinámicamente sostenible y permanente, tiene que ser un precio de dólar más alto. Que ese lugar está arriba de la banda. No sé a dónde, pero está arriba de la banda. Si no ajusta por precio, ajusta por cantidad. ¿Qué es? Vuelven a poner el cepo. Con lo cual Javier se incendiaría en plaza pública. O, tercer consecuencia, no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Javier Milei, además, existe la posibilidad que no honre su promesa de abrirle el cepo a las empresas en el próximo ejercicio fiscal del 2026. Porque sería todavía mucho más demanda de dólares y tener que sincerar un tipo de cambio todavía mucho más alto. Con lo cual, como podés ver, tenés varios ingredientes para tener problemas en la esfera monetaria, de ahí a la esfera cambiaria, de ahí a la esfera inflacionaria. Y te dicen y se hacen los bravucones, no hay pass-through, con el dato de un mes. Sí. ¿Entendés? Cuando ellos mismos dicen que la inflación tarda, Javier dice, las últimas veces, 36 meses. O sea, Javier, todo esto te puede impactar de acá
a toda la segunda mitad de mandato tuya, de acá hasta final de año y toda la segunda mitad de mandato. Sí. No festejes antes de tiempo. Es un riesgo grande. Entonces, ¿cómo se nota que es profesor universitario, ¿no? Explica todo, te muestra los números, todo. Doctor, el dólar está recontra intervenido. Meten bonos, la tasa está en 80%. Venden bonos, encaje, van a subir de nuevo los encajes, van a licitar especial. Está recontra intervenido. Exactamente. A ver, la única manera no existe una sola y única manera de intervenir, que es vendo dólares a un precio que a mí me encanta. No, hay un set que los burócratas tienen de instrumentos diversos para intervenir de los más variados, que es lo que yo llamo socialismo monetario. Y este gobierno lo está aplicando todos juntos y cada vez en forma más abusiva. Encajes remunerados, ¿ok? Que se integran con bonos que pagan una tasa real, vamos a poner un número redondo, de 35 puntos porcentuales. Terrible, astronómica. Es una locura. O sea, es una locura desde el punto ético, es una locura desde el punto macroeconómico y microeconómico, Claro, a las empresas. sobre todo. Claro. Porque quiebra la propiedad privada, quiebra la acumulación de capital, quiebra los negocios, Claramente. quiebra el empleo. El crédito. Exactamente. ¿Ok? Doctor, tenemos que pagar de acá a fin de año 36 billones de pesos. Bueno, esto está relacionado con lo que venimos hablando. Ese monumento al endeudamiento de cortísimo plazo en una moneda que nadie quiere, por eso en parte paga esa siderales tasa de interés, hay que decir también varias cosas. La carrera entre tasa de interés y tipo de cambio es una carrera longeva en Argentina. Claudio, vos serías chiquito y escuchabas a tu viejo hablar de la carrera tasa de interés. Plan primavera, ya está. Tipo de cambio. Bueno, hasta que no se inventó el cepo, es una carrera que la tasa de interés estaba destinada a perderla por goleada. ¿Ok? La casta política desarrolla la ingeniería gracias a la tecnología del cepo y le da más changuín a la tasa. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién compra todos estos 36 billones? Las compran los bancos y las empresas, que están todas encepadas y no pueden generar utilidades. Claro. No pueden pagar utilidades, no pueden girar dividendos al exterior. Y tienen prohibido comprar dólares. Entonces, como no pueden hacer nada de esto, dicen, che, no te queda otra que poner toda esta plata y renovarnos eternamente este endeudamiento. Entonces, ¿qué quiero decir? La existencia de esta deuda se explica, y el rollover de esta deuda se explica primero y antes que nada por el cepo a las empresas y a los bancos. Con lo cual, es un gran incentivo para que Milei, como ya dije, no honre la promesa. Porque si dice, muchachos, pueden hacer con estos pesos lo que quieran, les aseguro que en gran proporción, no se puede saber en cuánto, las empresas van a decir, compro dólares y giro utilidades, los bancos lo mismo. Con lo cual van a tener que subir la tasa todavía más para convencerlo. ¿Ok? Sí. Listo. Sigo avanzando. ¿Cuál es el problema de la carrera tasa dólar? Que los gobiernos empiezan a subir la tasa, todos han hecho a esto, de todos los partidos políticos. Milei es uno más. No cambia nada. No, es peor porque está preso, hace lo mismo que todo lo demás, pero preso de un discurso totalmente opuesto a todo lo demás, lo cual lo convierte en una falta de ética infernal. ¿Ok? El punto a entender de esto es que los bancos al principio, para que lo entienda el público, están chochos, las empresas también. Uy, obtengo este rendimiento en pesos que es muy bueno. ¿Cómo lo miden? Dicen, a mí me pagan 20% en pesos, el dólar no se mueve
cuenta almacenero, gano 20% en dólares. Si el dólar baja a 5, gano 25 cuenta almacenero en dólares. Los tipos están pensando siempre en dólares, en la carrera tasa dólar. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un momento que hay un umbral que nunca se puede saber a dónde está, pero que a partir que la tasa llega a un umbral que es muy elevado, los propios intervinientes en este juego dicen, uy, esto se va todo a carajo. No me pueden estar pagando esta tasa. Esto es signo de que esto no va a dar para mucho más. Y ahí la tasa, paradójicamente, empieza a acelerar su subida. Y después de acelerar la subida empieza a no haber rollover por el 100%. Claro. Y el rollover se achica cada vez más. Claro. Y ese achicamiento de rollover lleva a tratar de ir contra el dólar y el mismo gobierno que inventa ingenierías, como los encajes remunerados, para evitar que suceda. Bueno, le estoy describiendo lo que está pasando hace 2, 3, 4 semanas. Claramente, claramente. Es así. Doctor, lo dejo con Pitelli acá que tiene unas inquietudes para hacerle. Después vuelvo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo anda? Te consulto. En el Museo de los Horrores Económicos Argentinos tenemos, por decir algunos, el default de 2001, la intervención del INDEC, el cepo. ¿Vos ves a Caputo y Milei sumando ahora una obra propia a esa colección? Bueno, de hecho ya lo están haciendo. La gente no tiene por qué saberlo. A ver, ¿vieron que Milei dice los salarios le están ganando a la inflación? Ahora ya, en esa cuentita, el último dato de abril, ya están perdiendo por 3 puntos porcentuales, redondeando. Te cuento, ya lo están haciendo. Con el INDEC, es el primer ejemplo que utilizo. ¿Por qué? Macri, ¿se acuerdan que como Milei con Aranguren había subido mucho las tarifas? En el 2016, en el 2017, aunque en el 2018. Entonces, en el 2018 le encarga al INDEC una nueva ponderación en la canasta del índice del IPC. Está bien. Dice, escúchame, la inflación en realidad la estamos subestimando porque no podemos tener el mismo precio, el mismo peso de, para que se entienda, de las expensas, de la luz, el gas, del transporte, si todo eso es lo que más subió. Eso tiene que pesar más. Entonces dijo, hace un nuevo IPC con nueva ponderación. El INDEC lo hizo, lo publicó, están los nuevos pesos, está en la nueva metodología. ¿Qué pasó? Vino Milei, como él también subía tarifas, agarró y al INDEC masista del gobierno libertario le dijo, soy malo, le dijo, che, no se te ocurra utilizar esto que lo tendrían que haber utilizado, nadie lo usó, no se te ocurra ponerlo ahora. Bueno, ¿qué pasa? Esta nueva medición, si vos vas a la metodología y recalculás el IPC con esta metodología que está publicada pero que no se aplica, los salarios están cayendo 11 puntos porcentuales contra la inflación. Toda esta explicación es para decirte que acá tenés una nueva barbaridad con el INDEC, que encima debería haber una nueva reponderación, porque esta ya quedó también vieja. Segunda barbaridad, la contabilidad creativa para mentir con el déficit fiscal, no contabilizando, si bien es legal, si bien está en línea con el ordenamiento internacional de las cuentas públicas del FMI, que son base caja, es una creatividad muy zorra del Toto Caputo, que es de lo que sabe hacer el Toto Caputo. Ahí tenés otro gran ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, te dice, no, porque si me dan vuelta los vetos lo voy a judicializar. Los impuestos que nutre el ATN, no estoy diciendo que está bien, que está mal. Es la norma escrita, legal. Dicen que tienen asignación
específicas que son de los ATN que se los tienen que dar a los gobernadores. Si lo judicializa, el día que los tribunales vean que pierde un poco poder, le van a dar la razón a los gobernadores. Claro. Le pasó a Macri apenas asumió. ¿Ok? Entonces acá ya te enumeré 3 grandes chantadas. ¿Ok? Hay más, pero no quiero prolongar. No, ya está bien. Sí, sí. Ya está bien. A ver, lo de la emisión monetaria, que digan que no hay expansión monetaria cuando los números, entras a principales variables de la página de internet y te muestran una expansión sideral de todos los agregados monetarios, es algo nunca visto. Porque no hubo nunca un gobierno que emitiera a lo loco, que todos emitieron a lo loco, pero lo reconocían. Yo nunca vi un gobierno que todos emitían, pero ninguno decía, yo no emito. Sí, claramente. Ahora, el gobierno se mata por mostrar superávit fiscal, demostró que pasó la motosierra sin que hubiera un estallido. Estados Unidos lo aplaude de pie, Trump lo apoya abiertamente, pero el riesgo país no baja. ¿Pensás que están mirando otros PowerPoint, los inversores? ¿Qué es lo que pasa? A mí me parece que hay, para variar, mucha puesta en escena. Voy a poner un ejemplo metafórico que todos lo van a entender. Se te casa tu hijo o tu hija, recién casadito. No te gusta mucho ni la mujer ni el esposo. En la mesa de la primera, de la segunda Navidad, ¿hacés quilombo? ¿Decís algo fuera de lugar? ¿Te quejás? No decís nada porque es nuevito, la familia. Seguís viendo cómo siguen los acontecimientos. Ahora, a la hora de los bifes, probablemente a esa nueva nuera que no te gusta, no le haces un gran regalo, no le invitás a almorzar mucho a tu casa, no compartís viajes. Bueno, esta metáfora la traslado. Javier Milei es el único, tengo los números acá al costado, de los últimos 6 presidentes que tiene inversión extranjera, saldo de inversión extranjera negativa en el acumulado de los primeros 19 meses de gobierno. Tiene un saldo de, redondeando, menos 1.400 millones de dólares. O sea, quiere decir que en el exterior dicen que lindo Milei, me saco la foto con Milei, pero a la hora de los bifes, los privados que ponen plata no solamente no ponen en Argentina, se llevan la que tenían puesta por 1.400 millones. Esto es así desde el mes 12 para acá, que más o menos coincide con Libra. ¿Ok? Ahora, si me paro en el mes número 12, que tenía unos manguitos de inversión extranjera positiva acumulados, tenía 4 veces menos inversión extranjera directa que al mes 12 de Macri, y tenía entre 8 y 9 veces menos de inversión extranjera directa que la que tuvo de promedio Cristina Fernández de Kirchner al primer año de sus 2 mandatos. O sea, es espeluznante la relación a la hora de inversión entre los extranjeros del sector privado y el gobierno de Javier Milei. No lo quieren ver ni en figurita. Ahora, meto a los argentinos en la bolsa. Entonces ahora voy y miro la inversión, la formación bruta de capital de Orlando Ferreres, que tiene una serie histórica desde los 90. ¿Y qué me encuentro ahí? Miro de vuelta a la izquierda, que Javier Milei, a la hora de mirar la inversión, que es la variable clave de su modelo, la inversión privada, es el peor presidente de los últimos 6. En el promedio de sus 19 meses de gobierno, hasta el último dato disponible, la relación inversión bruta PBI es 13.7. Alberto tenía 14.9, Cristina en su segundo mandato 15.9, Cristina en su primer mandato 17.1 y Néstor Kirchner 17.8.
¿Qué quiere decir? Que en Argentina, con Javier Milei, cuando sumo los extranjeros y los que estamos acá adentro, estamos lejísimos de amortizar el stock de capital existente. O sea, todas las máquinas que se rompen y hay que arreglar, no se arreglan ni ahí. Todas las máquinas que se rompen y hay que reemplazar por nuevas máquinas, no se arreglan, no se reemplazan por nuevas máquinas ni ahí. Con lo cual la capacidad de producción del gobierno de Javier Milei baja. Por eso el rebote del gato muerto toca el techo en febrero de este año y en la tendencia desde febrero a junio y lo que se espera en los próximos meses, más con estas tasas de interés y esta medida, es bajista de acá a final de año. Claramente. Ahora, yo te iba a decir, y siguiendo un poco el ejemplo, que por ahí está bien, este novio o novia nueva lo estaban Sí. estudiando, Entonces, es el mejor recién llegó ejemplo. la familia, pero tal vez Sí. el novio anterior le gustaba menos. Ah, puede pasar eso, sí, tenés razón. No, Es capaz un que el otro era buen un ejemplo. desastre. Y bueno, vamos a darle unos meses. Y justamente por eso te quería preguntar. Va 1 año y medio, ¿no? Del gobierno de Milei. Sí. ¿No es como pedirle a un médico que te saque un tumor, te haga una cirugía estética y de paso te cure la depresión todo en la primera consulta? A ver, acá hay un problema. Vos tenés, es verdad, esa intervención tuya tiene mucho asidero. Ahora, acá el problema es otro. Acá es poner en dinámica lo que está haciendo hacia adelante y ver cuáles son los más probables resultados que va a obtener a partir de análisis de lo que está haciendo, los resultados presentes, para ver los resultados en el futuro. Y ahí están las críticas fundamentalmente. ¿Por qué? Porque vos te encontrás que la política, hay dos grandes familias de política económica, que es la política monetaria y la política fiscal. Empiezo por lo monetario. Y podemos agregar subpatas, política cambiaria. La política cambiaria es dinámicamente inconsistente, porque cometiste un error intelectual garrafal que siempre falla en Argentina, que es, como metodología para bajar la inflación, utilizar el ancla cambiaria. Está mal y termina mal, y no hay otra opción. Y lo voy a explicar por qué. A ver, en Argentina hay 3 demandas de dólares. 3. Y de esas 3 demandas, hay 2 que son excepcionales de Argentina, que no existen en otro país. Y voy a explicar. Primero, los argentinos ahorramos en dólares. De hecho, compramos billetes en 2 meses y medio por 9.000 millones de dólares. Algo estratosférico, que no pasa en ningún otro país, porque todos ahorran en la moneda de ese país. Si vos anualizás esto, te da, siendo generosos, 20.000 millones de dólares. Que Argentina tenga un superávit comercial de 20.000 millones de dólares es imposible, en forma permanente. ¿Por qué? Porque no tenemos la productividad para venderle al mundo bienes neto por esa cantidad. Listo. Primer problema. En el resto del mundo no está. Segundo problema. En los países del mundo, los países emiten deuda en su moneda. Entonces no demandan dólares para pagar deuda. Yo te dije que en el segundo mandato potencial de Milei, más 2 presidencias más, vos vas a tener vencimiento de deuda hard dólar de 19.000, 23.000 millones de dólares. Con lo cual, la demanda del gobierno nacional es todavía peor que la de los ahorristas. Y además, ahora sí está el tercer componente, que es la demanda de dólares para comprar insumos, bienes intermedios, bienes de capital importados y bienes de consumo final importadas, que estas sí están en todo el mundo. Ahora, cuando vos sumás los 3 tramos, vos te encontrás que en Argentina el dólar es un bien hiperescaso. Está condenado a ser hiperescaso. ¿Qué pasa con el precio de un bien hiperescaso? Les pregunto. Sube el precio. Sube el precio. Bueno, entonces,
Si el dólar está condenado, por lo que expliqué, a ser hiperescaso, su precio en algún momento en la tendencia a largo plazo está condenado a subir. Con lo cual va a terminar fracasando como ancla antiinflacionaria y la inflación va a terminar acelerándose. Perfecto. Primer error, estoy explicando, primer error, política cambiaria dinámicamente inconsistente. Vamos a la monetaria. Javier Milei tiene una política monetaria dinámicamente inconsistente. ¿Por qué? Avancemos. Primer problema. Si la escuela de Chicago, a la cual yo no suscribo, pero su plan económico quiere parecer suscribir, te dice, mira, primero y ante todo tenés que tener una férrea independencia del Banco Central. Porque si no tenés independencia del Banco Central, vas a terminar fracasando y vas a tener un shock inflacionario más adelante. No hay banco central más dependiente de un gobierno, de un poder ejecutivo nacional que este, en toda la historia. Con lo cual, ya estás en problemas en la esfera monetaria. Sigo. Dice que no emite y lo que más crece es la base monetaria y los billetes y monedas. Crecen en los últimos 13 meses redondeando 50% en términos reales. Eso es dinámicamente inconsistente. Sigo avanzando. Remunera encajes ahora. Y como si esto fuera poco, dijo que limpió el balance del Banco Central, eliminó los pases, le pasó toda esa deuda al Tesoro, pero cuando necesita usa pases, usa LEFI y vuelve para atrás. Claramente. Listo. El médico está encarando mal el tratamiento, según vos, entonces. El médico es un mono con ametralladora. Y cuando miro la consistencia dinámica de la política fiscal, esconder los intereses, capitalizarlos y agrandarlos, en el fondo, sea por abajo de la línea como es, y si algún día llegan a subir por arriba de la línea de vuelta, eso es más gasto público futuro y por ende es más impuesto futuro, por ende a futuro será un mayor avance sobre la propiedad privada y la acumulación de capital. Te hago la última. Hay un romance a cielo abierto entre el Carry Trade, JP Morgan y el gobierno. Entran, salen, vuelven. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Esta película cómo sigue? ¿Es una película romántica, dura un tiempo? ¿Termina con una película de terror? ¿Cómo ves eso? Primero, vamos a ser duros. Vladimir Bernin, Kirno, Bausili y Toto Caputo, los cuatro fueron funcionarios del JP Morgan. Los cuatro cobraron sueldos del JP Morgan. Los cuatro cobraron bonus del JP Morgan. ¿Ok? Laburaron todos años y años para el JP Morgan. Hay una placa dando vuelta con la información. ¿Ok? No sé si los años serán exactos, pero es así. De hecho, se conocen todos de ese mundo. Por eso, a la hora de hacer política macroeconómica, ignoran completamente la economía real, porque nunca la han tenido en su radar en su vida. Nunca pasaron cerca de un comercio, nunca pasaron cerca de una fábrica, de una industria o de una obra en construcción. ¿Ok? Si a esto le agregamos que Javier Milei nunca trabajó en su vida de consultor macroeconómico, y esto lo sé porque yo le regalaba cuando necesitaba todo mi análisis macroeconómico y mi consultoría, y él lo único que hacía era leerla y replicarla, porque yo laburo de consultor macroeconómico. Desde el 98, 99, cuando vi en Inglaterra que estaba abajo de Broda, a las pruebas me remito, lo sabe todo el mundo esto. Y si a esto le agrego que Sturzenegger es político hace más de 20 años y a lo sumo es un bicho de universidad que corrige tesinas de PhD, listo. Nos damos cuenta que nadie sabe de economía real. Y a los resultados de la política macroeconómica simplemente suscriben lo que estoy diciendo. O sea, no hay un romance. El gobierno fue en el pasado carne y uña, parte del organismo del JP Morgan. Ahora, obviamente,
hubo un carry trade. Muchos hicieron grandes negocios con el carry trade. Ahora, acá apareció un problema. Tiene nombre y apellido. Nombre, FMI. Apellido, prestamista de última instancia. Cuando vos acudís al prestamista de última instancia y encima sos el máximo deudor del prestamista de última instancia, que te llevas el 50% de todo el crédito que le dio a 200 países, deberías haberle cancelado ya toda la deuda hace 3 años. Te hizo el rollover una vez. ¿Deberías haberla cancelado una segunda vez? No podés tampoco. Te hace el rollover mágico. ¿Por qué mágico? Porque son buenos, no. Porque si no lo hacen, todos los que están adentro se quedan todos sin laburo. Imagínate si vos sos el director financiero de un banco y viene el dueño del banco y te dice, escúchame, ¿cuál es nuestro principal deudor? Y le decís, José Pérez. Ah, José Pérez. ¿Y cómo viene pagando José Pérez? Ah, no nos pagó nunca un centavo. Tanto es así que el crédito se moría 2 veces y se lo tuvimos que dar de vuelta. Te echan a la mierda como director financiero de ese banco. Bueno, eso es lo que pasa en la relación FMI-Argentina. Cuando el FMI desembarca de vuelta, con esto que acabo de explicar, prestamista de última instancia, máximo deudor mundial, que no me ha pagado nada, y lo único que me paga, me lo paga con asiento contable, que se lo vuelvo a dar, para que a mí no me echen, lo único que despertó es un derrumbe de la credibilidad y de la reputación del gobierno. O sea, primero fue Libra y después ir al FMI. Sobre llovido, mojado. Entonces vos te encontrás que la tasa de interés volvió a ser positiva en términos reales contra la inflación y en dólares, pero cuando se firma el acuerdo. Pero en dólares deja de ser positiva y pasa a ser estrepitosamente negativa porque el dólar sube en 2 meses y medio 20%. Esto es un escenario totalmente diferente al del carry trade, te contesto, del segundo semestre del año pasado. ¿Por qué? Porque volvés a tener tasas positivas en pesos que están hechas para que le ganes al dólar, pero empiezas a perder por goleada contra el dólar. Claro. ¿Y por qué? ¿Y desde cuándo sucede? Desde que firmaste el acuerdo con el FMI. La intromisión del FMI cambió y el escenario y hace que el carry trade en dólares fracase. Creo que te contesté. Claramente. Claro, muy bien. Duro, duro panorama. Doctor, 2 últimas preguntas. Todas las que quieran. La primera, ¿cree que va a haber cambios después de octubre? Mira, yo he hablado en mi vida profesional con varios ex presidentes de Banco Central, varios ex ministros de Economía. Soy un ciudadano que ejerzo el oficio de consultor macroeconómico financiero hace 30 años casi. Soy un ciudadano. En la historia nunca ha habido ningún gobierno que tomó el toro por las astas y hizo los cambios porque quería hacer los cambios, hizo cambios ex ante porque quiso para cambiar el rumbo. En Argentina todos los cambios son a las trompadas, con la espalda contra la pared y y el cuchillo en la carótida. O sea, los cambios surgen porque se los impone la realidad. Acordó con el FMI porque se moría el Cronipe. Abrió el cepo porque el FMI dice, ¿querés la guita? Bueno, abrí el cepo. Te sirve para las elecciones, porque yo me asocio con vos, porque es una asociación electoral que tenemos FMI-Milei. ¿Ok? Asociación electoral para que no le vaya bien a la oposición. Como con Macri. Ahora, entonces abrí el cepo. Fortalecé a tus clientes electorales que quieren que abras ese cepo. Perfecto. Ahora, ese cambio fue impuesto por la realidad. Va a haber cambio. Se lo va a imponer nuevamente la realidad. Claramente. Yo creo, yo le digo
le vengo diciendo desde el acuerdo a mis clientes que este acuerdo va a durar menos que el Cronipec, va a durar menos que el de Macri, está condenado a fracasar y ser cambiado. Iba a haber un bloque temporal que iba a ser hasta el 1 de julio, le ponía una fecha arbitraria, pero le tengo que poner una fecha, me la piden aparte, donde todo parecía que más o menos, pero a partir del 1 de julio hasta el 30 de octubre, el tipo de cambio iba a ser notorio que las presiones para ir hacia la banda iban a aumentar. ¿Y con qué defender la banda de verdad? No tienen. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, después de las elecciones se abre otro bloque. Si el bloque del 1 de julio hasta el 30 de octubre estaba identificado por $1 yendo hacia la banda y que el gobierno haciendo malabares, y se los advertí, ¿cuáles son los malabares? Tasa de 35 puntos en términos reales, encajes remunerados, intervención en la venta de futuros. Si este periodo está identificado por esto, después viene otro periodo, que es entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, por ponerle fechas arbitrarias. Ahí, en algún momento va a haber cambio de esquema cambiario. Las bandas van a tener que ser cambiadas, van a tener que ser modificadas, no lo sé, porque después de todo son decisiones de burócratas que toman a los ponchazos, la espalda contra la pared, el cuchillo en la yugular y andás a ver qué hacen. Sí. Lo que hacen, lo hacen cada vez más acorralados, cada vez más a las apuradas, cada vez con menos plan. Ok, pero eso va a implicar un tipo de cambio real más elevado. Claramente. Y ahí va a haber nuevos ganadores, nuevos perdedores. Claramente. Ahora, hay riesgos. Estamos en un ciclo político. Los ciclos políticos, los ciclos políticos de medio término son mucho menos importantes que los ciclos políticos de cambio presidencial. Mirá cómo será tanto así que a los peronistas no les interesa perder en lo de medio término. ¿No? Ellos discuten otras cosas en las elecciones de medio término. Bueno, las elecciones de medio término tienen impacto asimétrico. ¿Qué quiere decir? Si te va muy bien, no te aseguran llegar muy bien a final de mandato, ni ahí. Mirá el caso de Macri, pintó todo el mapa de amarillo, ganó un montón de senadores, ganó un montón de diputados y a los pocos meses yendo al fondo que le prestó, le hizo un acuerdo de 57.000 millones y para llegar al 10 de diciembre del 2019, aún con todo esto, tuvo que volver a poner el cepo. Milei, acá, ¿cuál es el problema? Que ya fue al fondo. O sea, Macri fue después de las elecciones, este fue antes de las elecciones. Bien. Es peor, es mucho más delicado. Y no le dio 57, le dio 20. Listo. Ahora, si te va bien, te va a decir, seguir remando en dulce de leche. Ojo, que con lo que viniste haciendo el dulce de leche pasa del dulce de leche clásico al repostero, al colonial, al repostero. Cada vez más espeso, la dulce de leche más complicada. Eso si te va bien. Si te va mal, agárrate, Catalina. Sí, es verdad. Entonces, el 7 de septiembre vienen las elecciones de provincia de Buenos Aires. Ahí hay que ver cómo le va. Esperemos que no le vaya mal, porque si le va mal, en menor medida que las PASO del 19, si le va mal, esto va a acelerar la presión sobre la banda superior del esquema cambiario y eso va a dinamitar va a gatillar, que los cambios deban ser más bruscos antes y en un ambiente mucho más complicado. Claramente. ¿Ok? Y a su vez, si le va mal, eso va a contagiar al resultado de la Nacional del 26 de octubre. Entonces, esperemos que le vaya más o menos bien, que pueda vender, que le va bien. ¿Para qué? Para seguir remando dulce de leche, que se va a poner cada vez más espeso. Más espeso de acá al 26 de octubre y más espeso después del 26 de octubre.
hasta que termine el mandato, en términos macroeconómicos. Esto no quiere decir que no se pueda hacer negocios, ¿eh? Al contrario, cuando los dulce de leche se ponen más espesos y los arroyos se ponen más movidos, el que está más y mejor informado hace negocio más voluminoso y más rápido. Pero el problema es la gente, doctor. Pero Nosotros el problema pensamos en es la gente, ese es el problema. Eso No es va a verdad. tener ninguna posibilidad de defenderse de todo eso. No, obviamente, la gente cuanto menos tenga, más indefensa está. Eso está claro. Obviamente, ese es el problema. Ok. Última pregunta, doctor. ¿Está listo? Sí, Javier Milei mira esta entrevista y dice, no, le putean a arameo. me equivoqué. No, al contrario, me equivoqué. Lo llama, lo nombra ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, Deuda. Le dice, Diego, haz lo que quieras. Le entrega el poder económico. ¿Qué medidas tomaría? Primero le digo, Javi, no me rompa la pelota, vos querías que yo fuera. Me dijiste, Javier, que yo quiero que vos seas la coordinación perfecta entre política macro y política fiscal. Vos podés ser las dos cosas, me decía, ministro de Economía y Banco Central. En el cargo que no querés ponés a otro. Muy bueno, le decía. No, y yo le decía, Javier, este quilombo no lo arregla nadie. ¿Ok? Entonces, seguí mi camino. Y además por diversos motivos. Así que no me jodas, Javier. Ahora, ¿querés que te dé un consejo? ¿Qué haría yo? Aplicalo. Así como me dijiste, sé presidente del Banco Central, sé ministro de Economía y poné a otro en el cargo que no quieras. Sé vos presidente, ministro de Economía y presidente del Banco Central. Poné a quien quiera, un monigote. Mi consejo es para vos, le diría. Javi, no tenés chance, te queda una sola cosa, mano. Vos tenés que hacer lo que yo dije que tenías que hacer desde el principio y no te animaste. Esta vez no seas cagón. Ojo, la probabilidad más grande que hay es que te vaya mal. Pero no te queda otra, es tu única apuesta, es tu bala de oro. La tirás y capaz te vuelve como un boomerang y te entra en la 100. Te estoy avisando que es grande la probabilidad que suceda esto. Ahora, tenés una probabilidad menor, que es la única, que a lo mejor te salga bien. Prende una vela, te deseo mucha suerte. ¿Qué tenés que hacer, Javier? Tenés que abrir todo el cepo. Upa. Tenés que abrir todo el cepo, eliminar todas las restricciones de todo tipo. Dejá del socialismo monetario de lado, dejá los encajes remunerados, dejá todo eso. Al principio subí los encajes y dejá que el tipo de cambio vaya donde tenga que Se vaya al ir, demonio. con todo liberado. Ahora, no sé si va a pasar, capaz tengas que tomarte el cohete de Menem y ir a estratosfera e irte a Corea, como decía Menem. Yo creo que es muy probable, pero no te queda otra. Pero capaz, si haces todo bien, a lo mejor te creen, sobre todo si te fue bien electoralmente. Esto que estoy diciendo, si le va mal electoralmente, no cuenta. ¿Ok? Si le va bien, le tiene que ir muy bien electoralmente para hacer esto y tener chances de chicas que le vaya bien, es, después de abrir todo, después de sincerar todo, va a haber tal vez mucho que te den vuelta la formación bruta de capital, que sos el peor presidente. Mucho de afuera que digan, che, la inversión extranjera directa, empecemos, dejemos de sacar de Argentina y empecemos a poner, porque al final hizo lo que tenía que hacer, que es lo que le dijo Giacomini el primer día. Esto está dicho por mí en el mes de marzo, a dos voces en TN. Salió Federico Sturzenegger y entré yo. Yo dije esto, le dije, no seas cagón, Javier. Y vuelvo a insistir con lo mismo. Mirá, por no hacer lo que hiciste, lo que te dije que tenías que hacer, terminaste remunerando encajes y pagando tasas, capitalizando intereses y pagando tasas del 40%. Javier, no te estoy asegurando que te vaya bien. Es más, creo que la mayor probabilidad es que no termine bien. Pero hay una pequeña que te vaya bien y ese es el único lugar que está.
En todo lo demás te va a ir mal. Te deseo suerte. Muy fuerte el asunto, muy fuerte, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, se entiende muy bien. Esto es lo que yo le aconsejaría a Javier Milei. Bueno, vamos a ver si mira la entrevista, se la podemos mandar, ¿no, Pitelli? Para que la vea Mandásela. y estalle con sus dichos de Mandrilandia de siempre. Doctor, nos hemos extendido mucho, no queremos robarle más tiempo. A mí me Un pareció placer. excelente todo lo que explicó para verlo y yo después las miro y las vuelvo a pensar y le agradecemos muchísimo su tiempo. No, un placer. Me gustan mucho tus entrevistas, Claudio. Siempre me jacto de que no soy esos economistas que terminan las entrevistas y dicen, ¿qué dijo? No dijo nada, Giacomini, no. Nunca es mi caso ¿Qué va? ese. 300 cuestiones, dijo. No, sí, estuvo muy bien, muy didáctico, muy interesante y fuerte, que está muy bueno. Ya. Yo digo lo que pienso. Está muy bien. A ver si la gente me critica y no se da cuenta. Sí, si no, Siendo quien soy, la historia que tengo en la consultoría, tengo 7 libros escritos, claro. 4 con Javier, después 3 yo solo. Yo con hablar, dado mi análisis, ¿no? Con mentir que este plan va bien y sacarme en 1 año y medio 2 fotos con Javier Milei, estaría facturando 70.000, 80.000 dólares por mes. Y elijo no hacerlo, porque no vendo lo que pienso, no vendo mi análisis, no lo cambio por plata. está muy bien. Coherencia y valentía. Está muy bien. Así Listo. nomás. Doctor, Listo. muchísimas gracias. Nos vemos otra vez. Un placer. Cuando ustedes quieran, me encantan tus entrevistas, Claudia. Bueno, muchas gracias, ¿eh?